Dime, maestro, ¿qué es la felicidad? Hijo mío, la felicidad es la ausencia del dolor. Feliz sin dolor. Tome calmante vitaminado. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Cuando padezcas dolores, toma siempre una aspirina. En el año 2014, 162.000 personas fueron internadas por haber consumido medicamentos sin receta. De ellas, 8.000 murieron. Esto significa que en la Argentina mueren más de 75 personas por día debido a la automedicación. Las cifras superan a las de accidentes automovilísticos. El presidente del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos diferencia las muertes directas por automedicación de los problemas relacionados con medicamentos o PMR. En ambos casos, el mal uso o abuso de remedios puede originar internaciones innecesarias o llevar a una persona a la muerte. Muchas veces un paciente llega con un problema cardíaco al hospital y termina en una terapia intensiva y se muere por un paro cardíaco. El tema es analizar cuál fue la causa de ese paro cardíaco. Y cuando uno empieza a analizar la historia farmacológica de ese paciente, uno llega a la conclusión que fueron en verdad los medicamentos lo que los llevaron a ese paro cardíaco y lo mataron, y no el infarto en sí mismo. Siguiendo el consejo de un padre o de un amigo, miles de personas encuentran en un blister de pastillas la imaginada solución rápida a sus dolores. Las profesiones en las que los argentinos más confían son en los médicos y en segundo lugar en las enfermeras. Entonces esto es interesante, que también es lo que está pasando, que se confía en esa profesión, pero no se la está usando como se debería a la hora de realizar una recomendación. Los medicamentos dejaron de ser un bien social para convertirse en un bien de consumo, como una prenda de vestir o un juguete. Hoy, los 5 más inquiridos por los argentinos son la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, el clonazepam y el Viagra. Todos comparten la promesa de una solución mágica para alcanzar el estado ideal. Creo que en esta sociedad donde hay, situaciones de mucha tensión, de mucha angustia, donde hay dificultades en lo que hace a la situación laboral, donde la situación laboral no es estable, donde las situaciones familiares tampoco son estables, creo que el riesgo, de sentir angustia es mucho mayor, y hay como una especie de incremento en la necesidad de rápidamente sacar, este malestar interno. En un estudio realizado en el 2015 por la consultora Voices, se detectó que casi el 70% de los entrevistados admitió haber consumido analgésicos, el 40% antibióticos y el 30% antigripales. 5 de cada 10 argentinos declaran que se automedican. Primer punto, si hay 5 de cada 10 que lo declaran, seguramente el porcentaje real sea un poco mayor, ¿no? Estamos hablando de un piso de un 53% de los argentinos que se automedican. La mitad de los argentinos consumen medicamentos sin prescripción médica. De ellos, el 44% lo hace por recomendación de un familiar. Por ejemplo, si tomamos el tema de los analgésicos, vemos que hay 20 millones de argentinos que en los últimos 12 meses declararon analgésicos, o sea que el consumo de analgésicos es enorme. Y de esta proporción, la mayoría los ingirió en forma automedicada. Las personas no solo eligen automedicarse frente a dolores físicos, sino que también se autodiagnostican en temas psicológicos. Un tranquilizante antes de dormir o un analgésico antes de una situación estresante pueden convertirse en un mejor aliado. Y el tercer grupo de medicamentos que se consumen más en la República Argentina son los psicofármacos, que si bien son de estricta venta bajo receta, la decisión de tomarlos o no pasa por el médico. Es decir, se ve que
el adulto mayor, el abuelo, lo necesita muchas veces para descansar y se lo pide y el médico lo receta. Pero con esa receta consume la mamá, la hija, y digo mamá e hija porque mujeres consumen y se automedican más que los hombres, ¿no? En el caso de tranquilizantes o depresivos, también porciones significativas de la población, entre 2 y 3 de cada 10 de los que consumieron, lo hicieron por su propia decisión. La sociedad argentina es una voraz consumidora de medicamentos sin prescripción. Entre los años 2011 y 2012, la venta de analgésicos creció en 3 millones de unidades. Yo dije que los argentinos son campeones de la automedicación, somos campeones de la automedicación porque en Latinoamérica tenemos el récord de consumir medicamentos sin consulta profesional previa. En Europa, por ejemplo, hay una cultura, y en Estados Unidos inclusive, que es un país mucho más liberal, de consultar a los profesionales antes de tomar la decisión de consumir un determinado medicamento. En algunos países es realmente muy restrictivo el consumo de antibióticos, se da especialmente para casos puntuales, totalmente de excepción. Acá no solo su uso está extendido, sino que somos nosotros los que por nuestros propios medios nos estamos automedicando con antibióticos. En diciembre del 2009, el Congreso de la Nación prohibió la venta de medicamentos, incluso de venta libre, fuera de las farmacias. La mayoría de las provincias aprobaron este nuevo régimen. En la ciudad de Buenos Aires, la adhesión fue vetada por el entonces jefe de gobierno y actual presidente, Mauricio Macri. Sin embargo, en el año 2014, la justicia ratificó la ley en el distrito de la capital. Frente al fenómeno de la automedicación y sus consecuencias, aún no se han conocido campañas por parte del Estado para advertir sobre el mal uso de los medicamentos. Nuestra sociedad subestima los peligros derivados de esta tendencia que causan 9.000 muertes al año. Algo que podría hacerse sin mayor complejidad y tampoco sin mayores costos es explicar en qué consiste la automedicación y los riesgos que conlleva y por qué es importante tratar de evitar la automedicación. Sin embargo, en la República Argentina no es política de Estado combatir la automedicación. Las consecuencias del mal uso de los medicamentos son imprevisibles. Cada persona responde a una farmacoterapia distinta. Los daños producidos por una ingestión descontrolada difieren según cada organismo. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Lo importante es quién te lo prescriba, quién te lo indique, que tiene que ser tu médico, y cómo lo tomes, que debe ser por intermedio de la prescripción médica. El primer riesgo que uno tiene que analizar cuando se automedica es si realmente está haciendo algo que va a solucionar el problema de salud o lo va a empeorar o lo va a agravar. Entonces, eso que es muy importante que la gente se pregunte antes de tomar la decisión, porque en muchos de los casos, y eso lo vemos, se complica la situación. Se pueden producir daños de mayor o menor significancia, pero todos con riesgo potencial de generar una enfermedad o la muerte. Entre los más comunes encontramos urticaria, reacciones alérgicas, edema de glotis, gastritis, intoxicación, úlcera sangrante, daño hepático, convulsiones, arritmias, accidente cerebrovascular, adicción y la muerte. En ciertas familias se naturaliza la automedicación y muchos padres, frente a la angustia que cualquier padre puede tener frente a un niño enfermo, tienden a automedicar y digamos, de algún modo inducir un consumo de fármacos de manera naturalizada. Por eso muchos pediatras tienen que luchar contra la tendencia de muchos padres a la medicación. La Confederación Farmacéutica Argentina indicó que alrededor del 11% de todos los casos de insuficiencia renal terminal son atribuidos al consumo de analgésicos, y el 40% de los casos de hemorragia digestiva alta son productos del consumo desmedido de aspirinas y antiinflamatorios. La tendencia de la automedicación va en aumento. El Instituto de Estudios de Política de Salud, en su actualización del 2013, destaca que 1 de cada 3 fármacos vendidos en la Argentina es de venta libre, sin control de los profesionales de salud. Hay muchos pacientes que empiezan a tomar medicamentos sin recetas
sin receta y se vuelven adictos a estos medicamentos. Es decir, se empiezan a acostumbrar y después no sienten lo mismo si no lo toman. La población argentina hoy no está alertada acerca de los riesgos de la automedicación, que es un tema como muy profundo que tiene también que ver con los valores de época, en el sentido de que hay muchas conductas que a lo que buscan es la inmediatez. El total del mercado farmacéutico en nuestro país es de 650 millones de unidades. De ellas, más de 200 millones son de venta libre. Estas cifras demuestran que los argentinos consumen un promedio de 5 envases de medicamentos de venta libre por año, generalmente influenciados por las publicidades de la industria farmacéutica. La automedicación no es una tendencia reciente, lleva muchos años, pero se ha incrementado en los últimos años a causa de la enorme publicidad de la industria farmacéutica y de la industria de elaboración de medicamentos en todos los medios de comunicación. A pesar que hay logros enormes en la medicina en muchos países, hay falta de control muy grande a nivel estatal y falta de conciencia muy grande también a nivel del público. En Argentina, la publicidad de medicamentos está reglamentada por la Ley 16.463, cuyo artículo 19 prohíbe inducir a la automedicación e inculcar la idea de la inocuidad de estos productos. Hay como un contexto que tiene que ver con valores, que son valores profundos, que la automedicación es solo como una expresión de eso, de la preferencia por no sentir dolor y la preferencia por algo inmediato y no quizás atender al origen de los problemas, no a las verdaderas causas, sino tapar. La realidad es que la gente no tiene tiempo, no tiene plata, no tiene ganas, o minimiza lo que va a comprar o lo que va a utilizar como para no tener que necesitar una consulta médica, porque en general omnipotentemente una persona se siente bien, busca superar ese sentirse bien por sentirse bárbaro, que es la psicología de esta época. Hay que estar 10, no se puede estar 7 porque es mediocre. Entonces, buscando el 10 muchas veces se llega al 0, ¿no? Un informe del año 2014 de la Cámara Argentina de Agencia de Medios reveló que la industria farmacéutica es una de las 4 primeras anunciantes del país y que compite con productos de consumo masivo como son las bebidas alcohólicas, los productos de limpieza y los celulares. La publicidad es necesaria, no busca el daño, tal vez no sabe que lo que está vendiendo le genera daño porque está metida su foco está colocado básicamente en cuánto funciona la empresa y cuánto da de ganancia a la empresa. Todo lo que no se sepa por qué se toma o por qué se elige y que además puede no ser necesario, el peor daño que puede hacer es no hacer nada, porque uno se conecta con una ilusión de que va a sucederle algo que no le ocurre. Según cifras oficiales, la venta de medicamentos en Argentina mueve un negocio de más de 50.000 millones de pesos al año. Sin embargo, consultores especializados en el mercado de fármacos aseguran que la cifra es mayor. La facturación alcanzaría 43.000 millones de pesos sin incluir los fármacos de alto costo, como los oncológicos, las licitaciones y las ventas directas a los hospitales. Es un país que se automedica mucho, es un país que busca recuperar la fuerza perdida a través tal vez de una pastilla, es el país que busca recuperar la silueta a través de un medicamento para adelgazar rápidamente, es un país que se transformó en un país impaciente, en un país acelerado, que esto no es común a todos lados. Una causa de muerte silenciosa, distraída, inocente. La automedicación es una tendencia que va en aumento y que se cobra 75 vidas por día. Pese a los riesgos y a las contraindicaciones, el atajo de convertirnos en nuestros propios médicos siempre resulta tentador. Son muchos los que mantienen la ilusión de que la felicidad se encuentra al alcance de una píldora.